nuestra clase de obligaciones. Como cada semana hemos dejado justamente en punto de terminar el tema 12. Hoy vamos a comenzar el tema 13, pero primero tenemos que terminar ese tema. Estábamos avanzando en el tema 12, los modos de extinción de las obligaciones, y justamente la última clase estábamos viendo o refiriéndonos a aquellos modos de extinción de las obligaciones que dejan plenamente satisfecho al acreedor. De todos los modos de extinción de las obligaciones que venimos mencionando, que están enumerados en el Código Civil, en el artículo 351, ¿cuál es el único modo de extinción de las obligaciones que deja plenamente satisfecho al acreedor o acreedora? Este modo de extinción sería el pago o cumplimiento en especie. Es el único modo de extinción de las obligaciones que lo deja plenamente satisfecho al acreedor, puesto que en el pago en especie el deudor o deudora cumple de la misma forma, de la misma manera, en el mismo objeto que se había comprometido originalmente, ¿no? Después podemos ir señalando los demás modos de extinción de las obligaciones que pues no dejan satisfecho al acreedor. El único sería el pago o cumplimiento en especie, sería el único modo de extinción de una obligación que lo deja plenamente satisfecho al acreedor. Los demás no. Por ejemplo, el pago por equivalencia no deja satisfecho al acreedor, porque en el pago por equivalencia, que nosotros llamamos la dación en pago, ¿no? La dación en pago es una forma de pago que consiste en que el deudor paga al acreedor con un objeto distinto o de una forma diferente a cómo se había comprometido originalmente, y si el acreedor acepta, porque para la dación en pago existe una dación en pago voluntaria, esto lo hemos avanzado en el tema 6, hemos visto la dación en pago, pues como son derechos disponibles, los derechos de crédito, el acreedor bien podría aceptar que su deudor le pague de otra manera, librándole de la obligación. La dación en pago, entonces, si bien extingue la obligación, no deja satisfecho al acreedor. Vamos a ir a la presentación desde donde nos habíamos quedado. Justamente lo que les acabo de explicar, esto, ¿no? Los modos de extinción que satisfacen plenamente al acreedor. Después tenemos los modos de extinción de las obligaciones que no dejan satisfecho al acreedor. Ahí está lo que acabo de explicarles. La dación en pago, otro modo de extinción de las obligaciones que no deja satisfecho al acreedor, es el pago con subrogación o pago por subrogación. Ustedes saben que la subrogación, que también es un tema que hemos avanzado, es un modo de extinción de las obligaciones, aunque no esté enumerado en el artículo 351. De todos modos, el pago con subrogación es un modo de extinción de las obligaciones en virtud del cual un tercero paga la deuda del deudor al acreedor, y al hacerlo se convierte en el nuevo acreedor del deudor. ¿Se acuerdan que estamos avanzado? La subrogación puede ser a instancias del acreedor o puede ser también a instancias del deudor, ¿no? Este pago con subrogación, no sé si deja plenamente satisfecho al acreedor. Yo creo que, como les decía hace rato, el único modo de extinción que deja conforme al acreedor será el pago en especie, porque en el pago en especie no se modifica nada de la obligación tal cual se había acordado cuando ha surgido la obligación. El deudor termina cumpliendo. En el pago con subrogación o por subrogación, subrogación quiere decir sustitución, en este caso de una persona por otra, pues si bien al acreedor se le paga, al acreedor originario, así se habla, ¿no? En la subrogación hay un acreedor originario. Si bien el tercero le paga al acreedor originario, el pago debería provenir del deudor, esencialmente, porque es con el deudor con el cual ha nacido la obligación, pero aquí termina pagando un tercero. Tal vez es el menos perjudicial el pago con subrogación, porque de todos modos, con respecto al deudor existe un principio en el pago que dice: el pago no es intuito persona, que esto significa que, si bien es cierto que el deudor originalmente puede ser una persona, ¿no?, puede también terminar pagando otro a nombre del deudor.
Y justamente aquí hay otros modos de extinción que no satisfacen al acreedor. La prescripción, por ejemplo, no deja satisfecho al acreedor. Es más, creo que de los modos de extinción de las obligaciones que existen, la prescripción debe ser el modo de extinción de las obligaciones que menos le satisface al acreedor, junto con la imposibilidad sobrevenida, porque en la prescripción el acreedor va a perder su derecho de crédito, ¿no? La prescripción es un modo de extinción. En este caso, la prescripción aplicada al ámbito de las obligaciones es un modo de extinción de la obligación que se produce por el paso del tiempo y la inacción de parte del acreedor. Entonces, cuando pasa el tiempo que la ley dispone, ¿no?, el tiempo necesario para prescribir, como dice nuestro Código Civil, el juez declara la prescripción, porque también la prescripción la debe declarar el juez. No es necesario, no basta, que digamos un ejemplo, han pasado 10 años desde que ha nacido la obligación, el acreedor a su deudor no le ha cobrado por la vía judicial, es decir, no ha ejercido su derecho a accionar y ha dejado pasar el tiempo. Pasan 10 años y ese deudor va a saltar y va a decir no pasa nada porque aquí ya ha muerto la obligación. No es así, ¿no? No funciona de esa manera la prescripción. La prescripción la tiene que declarar un juez. Necesariamente es el juez el que debe declarar la prescripción, ¿no?, cuando el deudor la invoque. Es decir, el deudor tiene que acogerse a la prescripción, decir, señor juez, en el caso de que el acreedor le demande al deudor, una vez que el deudor es demandado, puede oponer una excepción de prescripción. Esto lo van a avanzar ya ustedes en Derecho Procesal Civil, qué es la excepción, cuáles son las clases de excepciones. La excepción, ustedes también lo saben, es un medio de defensa que tiene todo demandado o demandada en juicio. En este caso, este medio de defensa sería invocar la prescripción y el juez va a darle la razón o no darle la razón al deudor. Entonces, en sentencia se debe declarar la prescripción. Ahora, claro que me imagino, si pensamos como en la cabeza de una persona como el deudor, que ya han pasado tantos años desde que ha nacido la obligación, y nos ponemos a pensar que, digamos, ya han pasado 10 años, ese deudor estará mucho más tranquilo pensando que se ha liberado ya del cumplimiento de la obligación, aunque para el acreedor va a estar siempre la potestad de demandarle. El de demandarle puede demandar, ¿no? Porque no le va, eso no significa el paso del tiempo solamente, no significa que el derecho ya se ha extinguido. No quiere decir esto. En la prescripción debe existir una declaración del juez y la prescripción debe ser invocada por el deudor ante el juez, ¿no? Y ante el juez civil debe ser invocada y debe ser declarada por el juez, una vez que el juez haya comprobado que efectivamente ha pasado el tiempo que dispone el Código Civil para que este derecho pueda extinguirse. Entonces, imagínense de los modos de extinción de las obligaciones que no le dejan satisfecho al acreedor, la prescripción estará como uno de los principales, ¿no?, de los modos de extinción que no satisfacen al acreedor. Me parece que incluso la prescripción es el modo de extinción de las obligaciones donde el acreedor pierde su derecho de crédito, no tiene ya la posibilidad de cobrar a ese deudor, afectando su patrimonio, y una vez que el juez declara la prescripción, esa obligación pasa de ser una obligación civil a ser una obligación natural. A ver, quisiera que me recuerden, porque esto lo hemos avanzado en los temas anteriores, los primeros temas, donde hemos visto la clasificación de las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones naturales? A ver, ¿qué es una obligación natural? ¿Qué será? ¿Qué será una obligación natural? Una vez que el juez declara la prescripción, esa obligación se convierte de una obligación civil en una obligación natural. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir obligación natural?
¿Se acuerdan? Adelante, compañero Jaime. Buenas noches, licenciada. El dar, hacer y no hacer, eso es lo que recuerdo en este momento. A ver, dar, hacer o no hacer, pero eso tiene que ver con la prestación, ¿no? La prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. Y la obligación natural, ¿qué sería? A ver, ¿quién se acuerda? Hay una diferencia entre lo que es una obligación civil. A ver, yo les ayudo. La obligación civil u obligaciones civiles son todas aquellas que están dotadas de una acción, o sea, aquellas obligaciones que tienen acción. Las obligaciones naturales, ¿qué les falta? ¿Qué les falta a las obligaciones naturales? ¿Qué no tienen? A ver. Fíjense que en el caso de la prescripción, como decía, que es un modo de extinción de las obligaciones, gracias Jaime, que no deja satisfecho al acreedor de ninguna manera, porque además el acreedor va a perder su derecho a cobrar su crédito, no va a tener derecho a cobrar su crédito. Yo tenía un docente que decía, en la prescripción no se pierde el derecho, pero si tú no puedes, vas a demandar ese derecho para ejercer la acción por la vía judicial, aunque hayan pasado 7, 8 años más tarde. El acreedor va a demandar, ¿no?, a su deudor para que se cumpla la obligación. El deudor tiene derecho a la defensa, así como avanzamos esto en materia penal, ¿no? La defensa, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho, principio, garantía, tiene estos 3 aspectos, ¿no?, que está reconocido desde la Constitución Política del Estado. Se aplica a cualquier área, no solo al área penal, también se aplica al área civil. Entonces, cuando ese deudor se le cite para que asuma defensa, ese deudor puede defenderse ¿de qué manera? Invocando la prescripción. Diga, señor juez, esta obligación ha prescrito. El juez verificará si efectivamente ha transcurrido el tiempo necesario para que una obligación prescriba y declarará la prescripción. En ese momento, como les decía, la obligación pasa de ser civil, o sea, de tener acción, a ser una obligación natural. ¿Qué quiere decir? Una obligación natural es aquella obligación que ha perdido la acción, en la cual no existe acción. Por ejemplo, las deudas que surgen de fuego y apuesta prohibidos son obligaciones naturales, no tienen acción porque no se puede pedir el cumplimiento de deudas que han surgido del azar o la casualidad, donde una de las partes ha ganado solo por azar o casualidad, ¿no? Después están las obligaciones que no tienen prueba, también se consideran como obligaciones naturales, y en este caso, cuando el juez declara la prescripción de una obligación, pues esa obligación también se convierte en una obligación natural, porque si bien es cierto que el juez ya declara la prescripción, ese acreedor ya no va a tener derecho a poder afectar el patrimonio del deudor. O sea, ya no se puede cobrar esa obligación. Entonces ahí existe una discusión, esto efectivamente lo he escuchado también, sobre si la prescripción extingue el derecho o extingue la acción, cuál de los dos extingue. Hay quienes dicen se extingue el derecho y se extingue la acción, ambas, ¿no?, con la prescripción. Y otros dicen solo se extingue la acción, porque ese acreedor por la vía judicial ya no se va a poder cobrar, pero el derecho siempre va a estar. Ahora, ¿de qué sirve un derecho si no tienes acción? Porque ambos van casados, van juntos. ¿De qué sirve que la ley me pueda reconocer derecho a la vida si no tengo acción? O sea, no sirve de nada. Sería como las leyes significarían simplemente una declaración poética. No serviría de nada. El derecho y la acción van juntos, van casados, ¿no? Si la ley me reconoce el derecho de propiedad, pues también me tiene que dar acciones por si alguien quiere o intenta desconocer mi derecho. Entonces, lo mismo pasa en la prescripción. Otro modo de extinción de las obligaciones que no satisface al acreedor es la imposibilidad sobrevenida. Esto que hablábamos la última clase, que yo les decía que la imposibilidad sobrevenida, que está regulada en nuestro Código Civil como un modo de extinción de las obligaciones, pues se refiere al hecho de que una vez que nace la obligación se presenta un suceso, un evento que a veces lo provoca la naturaleza, otras veces lo provoca o lo provocamos las personas con nuestra conducta, que le impiden a un deudor cumplir totalmente con su obligación.
Nosotros hemos salido de una pandemia, no nosotros, todo el mundo, ¿no? Así que la pandemia, yo les decía, hay países donde están invocando la pandemia como causal para que se declare la imposibilidad sobrevenida, ¿no? Y bueno, eso ya les comenté en la última clase, no vamos a volver sobre eso, pero también ocurre algo muy, muy curioso, porque en nuestro medio, Ciudad de La Paz, Ciudad del Alto, nosotros vivimos en 2 ciudades en las cuales existen muchas protestas todo el tiempo. Es porque nuestra ciudad, la Ciudad de La Paz, es sede de gobierno, ¿no? ¿Dónde más van a haber protestas si no aquí? Porque aquí se encuentra el Ejecutivo. Entonces, es una ciudad en la cual se concentran muchos movimientos todo el tiempo. O si no hay una marcha, o ya hay una amenaza de que desde la siguiente semana va a haber una marcha, o si no, ya hay una amenaza de que va a haber bloqueo de caminos. O sea, todo el tiempo pasa esto, ¿no? Vivimos en 2 ciudades donde las cosas se mueven de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si uno de estos movimientos, estas protestas, se prolongan a lo largo del tiempo, por ejemplo, y le impiden totalmente a una persona que es deudora, cumplir con su obligación? Ahí también podría ante el juez demandar la extinción de la obligación, alegando la imposibilidad sobrevenida. Ahora, claro, hay que demostrar que este hecho ha surgido después de haber nacido la obligación, que es un hecho grave, que es un hecho imprevisible, que es un hecho inevitable, irresistible. Tiene varios requisitos que cumplirse con la imposibilidad sobrevenida. No tiene que existir culpa de parte del deudor para que el juez le pueda conceder, darle la razón y liberarlo totalmente del cumplimiento de la obligación. Yo en la última clase les decía, los jueces se cuidan mucho, porque si declarasen la imposibilidad sobrevenida y le dieran la razón al deudor, también estarían vulnerando los derechos del acreedor, que si nos ponemos en el lugar del acreedor, tampoco tiene la culpa de que este hecho se haya producido, ¿no? No tiene la culpa, así que me acuerdo que hace unos años, no sé en qué año exactamente, pero ya hace muchos años, un empresario del trópico de Cochabamba que exporta bananas, piñas, le fue a buscarlo a Evo Morales, que esos años era dirigente de los cocaleros, y le llevó pues todos los plátanos podridos y la fruta que se había podrido a raíz de las protestas que hacían en el trópico. Entonces decía el señor, yo doy trabajo, yo busco generar trabajo para las demás personas, pero con estas marchas, con estas protestas, me es imposible llevar adelante mi empresa. Entonces lo culpaba de haber llevado a la quiebra a su empresa. Entonces vivimos en ciudades realmente que son muy conflictivas. Vamos, creo que todos acostumbrados ya a esa lógica de vida, porque si tú viajas al interior no hay tanto conflicto, es más, se vive, pareciera que la gente vive haciendo sus cosas y no ve una marcha en mucho tiempo, pero nosotros estamos habituados, ¿no? Entonces puede ser tomada también en algunos casos como motivo para demandar la liberación del deudor, alegando imposibilidad sobrevenida. Si el juez le diera la razón al deudor y lo liberara del cumplimiento de su obligación, pues saltaría el acreedor y diría, señor juez, a mí me está vulnerando mis derechos también, porque yo qué culpa tengo que haya marchas, o yo qué culpa tengo de la pandemia, ¿no? Entonces, los jueces se cuidan bastante con esta figura de la imposibilidad sobrevenida, y por eso es un modo de extinción de las obligaciones que no deja satisfecho al acreedor. Ningún acreedor va a quedar satisfecho de que un juez libere del cumplimiento de la obligación a su deudor si su deudor pone como motivo para no haber cumplido y no va a cumplir el hecho de que haya existido, por ejemplo, una protesta, como ha ocurrido en la guerra del gas, ¿no? O mal llamada guerra del gas, ¿no? Pero que el conflicto se ha prolongado a lo largo del tiempo y prácticamente era imposible trabajar, ¿no? Mucha gente ha fallecido, lamentablemente,
se ha prolongado mucho a lo largo del tiempo y podría ahí invocarse esta causal como modo de extinción de las obligaciones, o porque si nos ponemos a pensar los movimientos sociales, marchas, protestas que existen actualmente, la mayoría son bastante pasajeras, ¿no? Y si bien es cierto que a veces nos perjudica, bajamos al centro, la movilidad nos lleva hasta cierto lugar, después nos dicen hay marcha y todo eso, no nos impide totalmente realizar nuestras obligaciones o nuestro trabajo, ¿no? Entonces hay muchos modos de extinción de las obligaciones que no dejan satisfecho al acreedor. El único que le satisface al acreedor, el único modo de extinción que satisface al acreedor es el pago o cumplimiento en especie. Los demás, no. Cada uno de ellos les podemos ir analizando uno por uno. Cada uno de ellos tienen, los podemos criticar porque no dejan satisfecho al acreedor. Es más, hasta llegan a vulnerar sus derechos, el derecho al cobro del crédito. Ahora, con respecto a por ejemplo, a la prescripción, siempre se ha dicho la prescripción beneficia al deudor porque lo libera del cumplimiento de la obligación, va en contra del acreedor porque le hace perder su derecho de crédito, pero la lógica que utilizan para poder fundamentar la existencia de esta institución llamada prescripción es de que si el acreedor en tanto tiempo no ha cobrado es porque no necesita directamente, ¿no? Si necesitara realmente cobrar su crédito, hubiese acudido ante el juez. Si no lo ha hecho en 5, 6, 7, 10 años es porque no debe necesitar. Es la lógica castigar esa inacción, castigar el hecho de no acudir ante tribunales de justicia en su debido momento. Es más, incluso he revisado muchos procesos muchas sentencias, donde algunas personas han demandado la prescripción de deudas de asistencia familiar. También lo he visto, esto se demanda prescripción de obligaciones de asignación de asistencia familiar por el paso del tiempo, igual invocando las normas del Código Civil. Incluso he llegado a ver algunas sentencias del Tribunal Supremo que le dan la razón a la persona que pide esto y declaran la prescripción de obligaciones de asistencia familiar. Y esto, supongo que esta situación luego ya no le he dado seguimiento, pero me imagino que el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano ante el cual llegan en revisión todas las sentencias, lo habrá dejado sin efecto esto porque una deuda de pagar asistencia familiar, así se haya acumulado tanto, no puede prescribir, ¿no? Así que esto en materia familiar seguramente también su docente les va a explicar por qué no puede prescribir, pero lo he visto, esto sí intentan, ¿no? Vamos a intentar, vamos a ir y vamos a plantear que se extinga la obligación sobre las deudas devengadas, sobre los pagos devengados, porque si no me ha cobrado en su momento, la madre o el padre que ha pedido asistencia familiar no ha cobrado en su momento, es porque no deben necesitar. Y esa lógica no la puedes aplicar al ámbito del derecho de familia, tal vez sí la puedes aplicar al ámbito del derecho civil, a una obligación que nace de un contrato, pero aplicándola al ámbito del derecho de familia, estarías vulnerando derechos de personas que necesitan esa asistencia familiar. Y no estoy hablando solo de menores, porque no son los menores los únicos beneficiados con una asistencia, también son personas mayores, ¿no? Personas que están en la tercera edad, personas que padecen alguna discapacidad, tal cual regula el Código de las Familias, ¿no? Y aquí tenemos, por último, en este tema, otros modos de extinción de las obligaciones que no están regulados en el artículo 351. Estos modos de extinción de las obligaciones, igualmente, como los que están nombrados en este artículo, extinguen la obligación. No están expresamente enumerados,
siempre la explicación es la misma, porque el artículo 351 del Código Civil, que regula sobre modos de extinción de las obligaciones, no incluye a todos los modos de extinción de las obligaciones y solo pone unos cuantos, ¿no? Porque serían una enumeración de nunca terminar. Son muchos los modos de extinción de las obligaciones y vamos buscando uno por uno, encontraríamos como 20, ¿no? Entonces, por eso es que el artículo 351 del Código Civil, al igual como lo hacen otras normas, impone un inciso abierto. En el inciso 8 dice otras causas determinadas por la ley. Entonces ahí entrarían otros modos de extinción de las obligaciones que no están mencionados aquí. Entre estos otros modos de extinción de las obligaciones están las acciones de nulidad y anulabilidad. Esto creo que, esto se avanza en contratos, pero ambas acciones se aplican a materia de contratos, ¿no? Cuando el contrato ha nacido faltando algún requisito esencial de formación. La nulidad y anulabilidad en realidad son sanciones civiles, para que un contrato que ha nacido sin cumplir requisitos no produzca efectos jurídicos, ¿no? Entonces ambas, pese a que entre ellas existen diferencias y también hay parecidos, pues son acciones que dejan sin efecto un contrato. La nulidad y anulabilidad, ambas son acciones que están previstas en el Código Civil, que tienen que ser invocadas y amparadas en alguna causal que establece la ley y que buscan dejar sin efecto un contrato que ha nacido con algún vicio de formación. Entonces, ambas, nulidad y anulabilidad, extinguen la obligación también, ¿no? Después tenemos la disolución por mutuo consentimiento, que es una manera también de dejar sin efecto los contratos cuando estos ya han nacido. Las partes de mutuo acuerdo de mutuo acuerdo deciden dejar sin efecto el contrato, así como un contrato necesita acuerdo, consentimiento, dice el artículo 452, inciso 1 del Código Civil. Ese es el primer requisito del contrato, consentimiento, y el consentimiento es el acuerdo de partes. Si un contrato requiere acuerdo de partes, pues también se puede dejar sin efecto por acuerdo de partes, ¿no? Una vez que este contrato ya ha nacido, incluso si ya se ha ejecutado en parte nada más, igual se puede disolver. Disolver es extinguir ese contrato, extinguir las obligaciones que nacen de ese contrato. Después está la rescisión. La rescisión es una institución interesante porque también es una forma de dejar sin efecto un contrato que se produce cuando en ese contrato no existe justicia conmutativa. ¿Qué es justicia conmutativa? Justicia conmutativa significa que en materia de contratos, cuando yo doy algo, por ejemplo, vendo un bien, el comprador me tiene que pagar un precio, pero un precio que sea acorde al valor del bien. No es, ¿qué pasaría si una persona por necesidad extrema vende un bien inmueble y quien le compra le paga menos de la mitad de lo que vale el bien? ¿Qué va a pasar con ese contrato, no? Cuando a veces en casos de extrema necesidad y urgencia, una persona decide vender sus bienes y le comunica o le cuenta a la otra parte contratante su situación, la situación por la cual está atravesando, y la otra parte contratante se aprovecha de esa necesidad para concluir un contrato que es injusto. ¿Injusto en qué sentido? Injusto en cuanto al precio. Le paga menos de lo que vale ese bien, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene que ser la pérdida económica? Que eso en materia civil, cuando se habla de pérdida económica que se da a raíz de un contrato, eso se llama lesión en materia civil. La lesión tiene un significado distinto en el ámbito penal y un significado distinto en el ámbito civil. En el ámbito penal, la lesión o lesiones es un daño de integridad corporal y es delito. En materia civil, la lesión es un daño o una pérdida patrimonial
que se produce a raíz de la firma de un contrato. Cómo ese contrato en el cual existe esta disparidad, esta desigualdad, donde alguien ha entregado un bien y la otra persona por ese bien ha pagado, vamos a poner un ejemplo, la mitad de lo que vale ese bien. Ese contrato tiene valor, ese contrato produce efectos jurídicos, no es objetable ese contrato. Para esos casos, nuestro Código Civil prevé esta acción que se llama rescisión. Para poder dejar sin efecto ese contrato, hay que analizar esto en contratos, lo van a ver. Hay dos clases de rescisión del contrato concluido en estado de peligro y la rescisión del contrato por lesión. Esto lo van a ver en su momento, pero en síntesis, la rescisión busca dejar sin efecto el contrato, por lo tanto, es un modo de extinción de las obligaciones. Lo que no existe en la rescisión es esa justicia conmutativa o llamada también sinalagmática. En todo contrato debe existir justicia conmutativa, o en la mayor parte de los contratos, porque los contratos que hacen, los contratos producen intercambio de cosas o de prestaciones, como decía hace rato Jaime, prestaciones de dar, hacer o no hacer. En eso, entre que yo doy algo y la otra persona me da algo a cambio, porque eso ocurre en los contratos, en la venta, en la permuta, en los onerosos más que todo, no en los gratuitos, ¿no? En la venta, en la permuta, en el arrendamiento, en la antícresis, en la mayor parte de los contratos de obra, etcétera, pues debe haber justicia conmutativa, debe haber esta equidad, esta proporcionalidad que no es exacta como en las matemáticas, ¿no? Solamente es una situación de equidad entre lo que doy y lo que recibo a cambio. Si no hay esa equidad, pues el contrato no tiene justicia conmutativa, y una de las maneras de dejar sin efecto ese contrato es por la vía de la rescisión, que esto luego lo van a ver también, que es un modo de extinción de las obligaciones, aunque no esté enumerado en el artículo 351, extingue la obligación. La dación en pago, que lo hemos explicado, y la oferta de pago seguida de consignación, que no está enumerada en el artículo 351, pero que es un modo de extinción de las obligaciones que se produce cuando ustedes saben, esto lo hemos avanzado, cuando el deudor quiere pagar, vence el plazo, quiere cumplir con su obligación, y el acreedor extrañamente no quiere que su deudor le pague. En este caso, como el pago no solo es un deber para el deudor, sino que también es un auténtico derecho, pues ese deudor puede demandar a su acreedor para pagarle, pero por la vía judicial, ¿no? Entonces ahí tienen varios modos de extinción de las obligaciones que no están enumerados en el artículo 351, pero que de todos modos extinguen la obligación. Hasta ahí este tema de los modos de extinción de las obligaciones. Vamos a comenzar con el primer modo de extinción de las obligaciones. El pago cumplimiento nosotros ya lo hemos avanzado, la dación en pago hemos avanzado, la oferta de pago seguida de consignación hemos avanzado, el pago por subrogación también. Hay muchos modos de extinción de las obligaciones que los hemos avanzado ya, lo avanzado no lo vamos a volver a ver, pero sí los otros modos de extinción. Sí, Omar, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches con los compañeros. Buenas noches. Una consulta. Bueno, hemos visto, ¿no?, en relación a la extinción de estas deudas que tal vez puedan tener, ¿no?, entre acreedor y deudor. ¿Es también lo mismo en caso ya de sentencias, ya con una sentencia judicial? Es que, digamos, el deudor no tiene la capacidad de pagar, porque al final sabemos que lo tiene que hacer con los bienes. Pero al existir ya una sentencia judicial que indica que sí debe pagar, ¿no?, pero no lo hace, ¿también hay una prescripción en relación a ya con una sentencia? No, en el caso de que, por ejemplo, hablamos de la prescripción se cuenta desde que vence el plazo y en adelante, ¿no? Se cuenta hasta el momento en que pues el acreedor acude a juicio
Entonces el juez va a contar desde que ha vencido el plazo hasta que el acreedor lo ha llevado a su deudor a juicio, se ha operado o no se ha operado, se ha producido o no se ha producido la prescripción. Esto en cuanto a la obligación. Pero, por ejemplo, en el caso de que, como decía hace rato, la prescripción sanciona la inacción de parte del acreedor, inacción en el sentido de que no acude a la vía judicial para cobrar a su deudor. Una vez que el acreedor, digamos, demuestra que le ha demandado, le ha mandado una carta notariada para cobrar, le ha hecho algo, ¿no? Eso paraliza la prescripción, ya no se cuenta desde ahí. Esa es una forma de interrumpir la prescripción. Entonces, siempre los abogados dicen, por ejemplo, cuando busca el acreedor a una abogada, le dice, doctora, a mí me han dicho que como ya han pasado tantos años desde que ha nacido la obligación y hasta ahora no le he podido cobrar o no le he cobrado a mi deudor, no le he demandado, me han dicho que mi deuda ya no la voy a poder cobrar. ¿Qué hago? Lo primero que va a hacer el abogado, le va a aconsejar, le pedirá el contrato, revisará bien el contrato y le dirá, interrumpa la prescripción. ¿Qué es interrumpir la prescripción? Plantea una demanda para que ese plazo ya no siga corriendo. Una vez que plantea la demanda, el plazo no corre. Incluso el acreedor podría dejar la demanda ahí, ¿no? Presenta su demanda, le cita al deudor, o sea, ya le hace conocer que le está demandando el cumplimiento de la obligación y podría dejarlo ahí. Y ahí empieza otra vez, a partir de esa dejadez, digamos, otra vez empieza a contar el plazo de la prescripción, ¿no? Pero con ese acto ya ha hecho desaparecer todo el tiempo que había ganado el deudor. Entonces, el estar ya dentro del proceso significa que ya está accionando. Entonces, una vez que el juez dicta sentencia, digamos, y le ha dado la razón, pues ya está la posibilidad de ejecutar esa sentencia. Es muy difícil, no se da, digamos, que pueda prescribir la ejecución de una sentencia. No hay eso, ¿no? O sea, esa sentencia, siempre además lo digo, lo menciono en clases, el proceso no solo termina cuando un juez dicta sentencia y le da la razón a uno o a otro. El proceso termina para el cliente en sí mismo cuando se ejecuta la sentencia. Y lo que usted decía, Omar, es muy importante porque a veces yo creo que se pasa por alto esa situación, ¿no? No solamente basta que exista sentencia, sino es muy importante lo que usted mencionaba, que se ejecute la sentencia, porque solo así se hace justicia. Les voy a poner un ejemplo penal, pero tal vez grafica más esta situación que el ejemplo que puedo poner en el ámbito civil. Ustedes recuerdan no sé si era el año pasado cuando pasó esta materia penal, que en la Vallivian, ¿no?, los vecinos encontraron o denunciaron que habían personas que habían desaparecido y que había una casa ahí sospechosa donde aparentemente los propietarios hacían cosas que eran para los vecinos demasiado llamativas o sospechosas. Llamaron a la policía vino, entró y descubrieron que esa persona era una persona que ya estaba condenada, ¿no? Condenada creo que por asesinato, y estaba viviendo en esa casa. Entonces, fíjense, en ese caso, por ejemplo, se ha dictado sentencia. Si se ha dictado sentencia, se le ha condenado a pena privativa de libertad de 30 años, que como ustedes saben por derecho penal, la pena privativa de libertad máxima en Bolivia es la pena de 30 años de presidio, pues se ha hecho justicia, diríamos, no, el tribunal se ha pronunciado sobre la culpabilidad cuando se entiende que se habría hecho justicia, cuando esta persona vaya a la cárcel, ¿no? Porque eso significa ejecución de la sentencia. Pero si esta persona está libre en su casa mientras que ya tenía sentencia condenatoria, pues ahí podríamos decir, ¿se ha hecho justicia? No, es un absurdo, ¿no? Y luego han empezado la policía a capturar a los que supuestamente estaban presos y andaban libres, ¿no? Y han empezado a salir en las noticias que ya han capturado a una mujer que había matado a sus hijos y estaba libre, ¿no? Y ya le están llevando presa cuando ya había sentencia. Entonces, yo me imagino que, no sé, para la víctima debe ser un desastre nuestra administración de justicia, así lo deben juzgar ellos, me imagino. Es un desastre lo que pasa, porque
el proceso no termina con la sentencia, ni siquiera termina con la sentencia que dicta el juez en primera instancia, porque siempre hay la posibilidad de apelar esa decisión. Entonces solo terminará cuando se ejecute la sentencia. ¿Y cuándo se puede ejecutar una sentencia? Cuando la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada. Recién ahí se puede ejecutar la sentencia. Entonces tal vez lo que usted menciona, Omar, si un juez ha dictado sentencia, le ha dado la razón al acreedor y no se está ejecutando la sentencia, puede deberse, no vamos a decir al retardo judicial, pero puede deberse al hecho de que se haya apelado la decisión del juez y eso esté todavía para revisarse por otro tribunal, ¿no? Y hay procesos en los cuales existe incluso la posibilidad de interponer un otro recurso de apelación, ¿no? Así que eso demora mucho. Yo alguna vez les comentaba esto, que en Bolivia se ha llegado a establecer que entre que se dicta sentencia y se ejecuta una sentencia, entre que se dicta sentencia y se apela y se apela y se apela hasta que llega al máximo tribunal y regresa el proceso para que se cumpla, pasan 2 años más. Entonces, imagínense cuánto tiempo puede tardar un acreedor para recuperar su crédito. Es mucho tiempo, ¿no? Son muchos años y es culpa de la administración de justicia. No sé si todo sea culpa de la administración de justicia, también a veces como abogados fallamos, ¿no? Cuando vamos a proceso, como dicen, hay tantas chicanas que permiten alargarlo todo, que se hacen juicios interminables. Puede ser ese el motivo, ¿no?, por el cual esa sentencia todavía no se ha ejecutado, pero no va a prescribir la decisión del juez, ¿no?